cosa. Que yo Sí, que sí, espere cuando... Eso es sí, todo. sí. Igual, mi nombre es Walter Ahí Torres. bajo ahí apago el micrófono, Dale, muchas por si gracias. acaso. Soy estudiante de profesorado en bibliotecología y documentación y en este carácter como practicante voy a brindar la siguiente clase que versa sobre la historia de las bibliotecas populares. Ustedes en pantalla ahí podrán encontrar tres imágenes. La primera de ellas, que se sitúa a la izquierda de la pantalla, corresponde a la Biblioteca Popular Juventud Moderna de nuestra ciudad, sobre la cual más adelante vamos a avanzar en sus características, su conformación y su historia. La imagen que se ubica en el centro pertenece a la Biblioteca Benjamin Franklin, que fue la primera biblioteca popular, no solo en Argentina, sino también en toda Latinoamérica, y que fue fundada en 1866 a instancia del presidente Domingo Faustino Sarmiento. Por último, la imagen que ven a la derecha de la pantalla representa a la Biblioteca Eduardo Smith, que está situada en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, y que fue fundada en 1954 con motivo de la donación del inmueble por parte de la familia Smith, quien sufrió una tragedia en su familia, la muerte de su hijo, y decidió irse a vivir a Europa y donar este inmueble para la comunidad. Para realizar un estudio de la historia de las bibliotecas populares requerimos necesariamente efectuar una periodización de las mismas. Y en esto voy a seguir a Planas, quien es el director de la revista Palabra Clave y que también es profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Él sostiene que se puede hacer una diferenciación en dos fases muy marcadas con características disímiles. La primera de ellas es la fase genética, la fase inicial, que tiene inicio con la sanción de la ley 419 a instancia de Domingo Faustino Sarmiento y que crea la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que por un lado brinda apoyo económico, es decir, existe una erogación, una serie de fondos que son llevados a las bibliotecas populares para la adquisición de material bibliográfico, para el pago de sueldos, etcétera. Y por otro lado, también el organismo ejerce una supervisión técnica. Esta etapa se da hasta 1895, en la cual culmina y comienza la etapa o la fase de expansión y disputa, que a su vez se puede dividir en dos periodos. Por un lado tenemos un periodo de gestación que comienza pasado 1890, a mediados de década, y que culmina en 1910 aproximadamente. En 1914, con el principio del conflicto bélico, esta etapa se interrumpe y recién finalizado en 1918 comienza el periodo de expansión, que se extiende hasta 1955, en el cual se ve Ya interrumpido está todo anotado. por el golpe de Estado. Doctor. Necesariamente para hacer referencia a lo que representa la historia de las bibliotecas populares en nuestro país, debemos citar ineludiblemente a la figura de Sarmiento. Esto es porque a instancias de él se sanciona la ley 419 y que tiene que ver con sus ideas de expandir la educación pública. Pensemos que estamos ante un país que se estaba conformando, que recibía una gran cantidad de inmigrantes y en el cual debía existir un elemento común que amalgamara todas esas heterogeneidades de las distintas poblaciones que llegaban a nuestro país. Este elemento fue justamente la educación. Es por ello que es el momento instituyente en el cual se generan las bibliotecas populares, que Sarmiento las tenía pensadas, siguiendo un poco el modelo norteamericano, como una red interconectada y también como espacio de sociabilidad letrada. Por otra parte, este pensador planificaba la organización de políticas editoriales y propuestas de lectura. Todo ello pensando la conformación de una identidad nacional, la conformación de ciudadanos que sean capaces de proteger y de conocer sus derechos, a la vez que para llegar a este punto debían estar necesariamente alfabetizados. También en este sentido existe una gran contribución de la ley 1420, sancionada durante el gobierno de Roca en 1884,
que determina la creación de la educación primaria como pública, gratuita y obligatoria, y por cursos. Esto permite, de algún modo, disponer de un sistema educativo que alfabetice una gran cantidad de personas y consolide una identidad nacional. En la fase genética, como ya dijimos, la Ley 419 permite políticas de fomento en las cuales se protege la participación de las entidades de sociedad civil que están dispuestas a crear bibliotecas. Es por ello que existe una subvención tangible, una erogación de fondos por parte del Estado que se destina al material bibliográfico. Y a la vez, la Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares no solamente cumple esta función, sino que también cumple funciones de fomento e inspección de las bibliotecas, así como de lograr la profesionalización de la actividad bibliotecaria. Tengamos presente que en esta época las bibliotecas que eran creadas por asociaciones de particulares no contaban con bibliotecarios, sino que algunos de ellos, por lo general aquel que había podido cursar algún tipo de estudios, era quien cumplía las funciones de bibliotecario, por lo cual se requería la asistencia técnica de un organismo como la Posición Protectora que brindaba las pautas de la disciplina bibliotecaria. Esto lo que produce es la aparición de una Ay, gran Dios. cantidad de bibliotecas populares, Perdón, me equivoqué. aproximadamente Ahora sí. 100, que están extendidas en toda la extensión de nuestro territorio, aunque en un principio fundamentalmente se fundan en la ciudad de Buenos Aires. De algún modo, Plana sostiene, siguiendo en este sentido a Gutiérrez y Romero, que esta política representa un particular modo de articular, por un lado, el poder estructurante del Estado, con todo lo que esto lleva, y por otro lado, la potencia creativa de la sociedad civil. Eh, una sociedad civil que se estaba conformando, que estaba recibiendo gran cantidad de inmigrantes, que estaban dispuestos a integrarse. Y por esto es que se da tanto el fenómeno asociativo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en la cual se comienzan a fundar no solamente bibliotecas populares, sino sociedades de fomento, clubes, comités políticos, etcétera, en la cual los distintos inmigrantes, las distintas personas que llegaban a nuestro país, intentan consolidar una identidad común. Por otro lado, la ley 419 lo que permite, aquello que posibilita, es la creación de una burocracia y un saber especializado en bibliotecología. Debemos también mencionar como una característica saliente de estas primeras bibliotecas que se iban formando, es que primaba en estas asociaciones una formación democrática e igualitaria, que tenía mucho que ver y que estaba consustanciado con el ideario, por ejemplo, de los partidos de izquierda, del Partido Socialista, de las asociaciones vecinales. Es por ello que la selección de textos no estaba impuesta desde el presidente de la comisión directiva de la biblioteca, Disculpe, profesor. no, por favor, sino que al mismo tiempo participaban todos los integrantes de la Biblioteca Popular. A su vez, quienes eran socios también podían participar no solamente en la selección de textos, sino también en la conformación de las pertinentes comisiones directivas. Este panorama de pujanza en el cual se beneficiaba la acción del conjunto de vecinos que fundaban bibliotecas populares se vio interrumpido por la crisis económica internacional que también azotó fuertemente a nuestro país durante el gobierno de Avellaneda. Esto implicó una reducción presupuestaria muy fuerte y las bibliotecas populares se vieron seriamente perjudicadas porque comenzaron a recibir a cuentagotas, muy espaciadamente, los fondos provenientes de la Comisión Protectora, hasta directamente estos fondos dejaron de enviarse por parte de esta institución. Ello motivó que gran cantidad de las bibliotecas populares que fueron fundadas en este periodo debieran cerrar sus puertas. Luego de esta etapa genética, instituyente, en la cual
comienzan a forjarse las bibliotecas populares y que deviene o que es posterior a un momento en el cual solamente existía una lectura por parte de los círculos elitistas ilustrados y que se ve modificado en este sentido por la irrupción del campo popular, de grandes sectores de la población que comienzan a alfabetizarse, existe una etapa de expansión e disputa. Y a su vez podemos reconocer dos momentos, la etapa de gestación y la etapa de expansión, que tiene que ver con el periodo de entreguerras, es decir, con el fin de la Primera Guerra Mundial y hasta el golpe de Estado de 1955. Esta etapa de gestación, en un principio, coincide con la formación de las bibliotecas obreras, que eran o estaban constituidas por pequeñas colecciones de libros, fundamentalmente que pertenecían a los militantes de los partidos socialista, anarquista, comunista, y que se los prestaban de mano en mano. Digamos que el vacío generado por la retirada del Estado al dejar de proveer de fondos a las bibliotecas populares por la crisis internacional mencionada, fue de alguna forma suplido por la acción de los partidos ligados a la izquierda, que ya mencioné, es decir, el anarquismo, el comunismo y el socialismo. Este último fue el más destacado y fue quien mejor aprovechó las bondades del sistema cuando se reincorpora en 1908 el subsidio que provee la Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares. Solo digamos como un dato a tener presente que en 1932 el Partido Socialista llegó a tener 56 bibliotecas ligadas con sus centros en 1932, cuando existían en el país 397 bibliotecas populares. Ello fundamentalmente situado en la ciudad de Buenos Aires, pero también paulatinamente se fueron extendiendo por todo el territorio de nuestro país. Un caso, si se quiere, muy conocido es la Biblioteca Juventud Moderna, situada en nuestra ciudad y que fue fundada en 1911 por militantes tanto anarquistas como socialistas. Luego avanzaremos sobre este aspecto. Digamos que las bibliotecas populares en este periodo no solamente se ocupan de prestar libros o de dotar de un sistema de consulta en sus salas para los lectores, sino que también cumplían una variada oferta cultural en la cual organizaban conferencias, dictaban cursos, muchas veces cursos de capacitación, en los cuales participaban fundamentalmente el sector femenino, cursos de dactilografía, cursos de taquigrafía, cursos de telar, de corte y confección, etc. Y a la vez organizaban actividades artísticas como grupos de teatro y otro tipo de actividades, vinculadas fundamentalmente con lo social y lo cultural. Es decir, que las bibliotecas populares en este sentido se erigían como un núcleo social y cultural en la conformación de la identidad barrial. Fueron, en este sentido, y teniendo presente lo dicho por Planas, quien sigue a Gutiérrez y Romero, las bibliotecas populares fueron uno de los ámbitos específicos en los cuales se reconstituyó la cultura de los sectores populares. A su vez, Gutiérrez y Romero también manifiestan que se encontraban relacionadas en las bibliotecas populares ciertos aspectos de la cultura popular con ciertos aspectos de la cultura erudita o culta. El Partido Socialista fue justamente aquel movimiento que mejor aprovechó los beneficios de la legislación y también, en un sentido aperturista, propició la modificación de los estatutos de las respectivas asociaciones y amplió los criterios de selección bibliográfica, que en un principio estaban vinculados más que nada a aquellas obras ligadas al ideario socialista, a aquellos autores que trataban temas vinculados o tenían determinado compromiso social, trataban temas de la época. Luego debieron ampliar este criterio bibliográfico, incorporando otros tipos de obras que no estaban relacionadas con estas temáticas.
No obstante, y las unidades de información, en cierto sentido, funcionaban como espacios cuasi cerrados porque no se extendían a la totalidad de la población, sino que estaban circunscritas más que nada a la militancia socialista y a grupos afines, lo cual fue modificado, lo cual cambió con la restitución en 1908 del subsidio estatal y la vigencia nuevamente de la ley 419, que también, claro está, al brindar un subsidio al Estado, existía un correspondiente contralor gubernamental. Luego la etapa de expansión que se da con la finalización de la Primera Guerra Mundial, encontramos que los protagonistas son no solamente los partidos de izquierda que ya mencioné, sino que también se destaca la asociación de vecinos, la participación vecinal, otros partidos políticos como el Partido Radical, fundamentalmente cita Gutiérrez y Romero en la etapa de elecciones, y la Iglesia Católica que estaba dispuesta a lograr una conquista celular de la población. Digamos que existía en este sentido una disputa por el tiempo de ocio, con la disminución de la jornada laboral y la implementación del día domingo como no laborable y el sábado inglés, es decir, el trabajo solamente hasta el mediodía, se produce un nuevo espacio de ocio en el cual las personas no tenían anteriormente porque la jornada laboral se extendía hasta 11, 12 horas. Recordemos en este sentido el conflicto producido en el taller Bacena en 1919, que era justamente por lograr la disminución de la jornada laboral. El Partido Socialista, en este sentido, tuvo una estrategia muy inteligente de captación del público vinculada con los beneficios que le proveía la legislación. En cambio, el Partido Comunista, en franca contraposición, creía que aceptar esta legislación estatal era sumarse a lo que ellos entendían como la cultura burguesa, por lo cual oponían la biblioteca popular a la biblioteca obrera. Por ello, las bibliotecas del Partido Comunista se mantenían al margen de la cultura burguesa, que según ellos eran representados por las bibliotecas populares. En las bibliotecas del Partido Comunista, las lecturas solamente estaban vinculadas al ideario marxista, aunque si bien luego modificaron un poco esta posición, era bastante estricto en cuanto a la selección bibliográfica. Con el golpe de Estado de 1930, debemos decir que las bibliotecas populares, y especialmente aquellas que eran dirigidas por partidos políticos vinculados a la izquierda, comenzaron a ser perseguidas, en especial comenzaron a ser perseguidas los anarquistas y debieron pasar a la clandestinidad. Si tienen alguna pregunta que realizar, me pueden interrumpir, no hay ningún tipo de inconveniente o alguna duda al respecto. Bueno, teniendo en cuenta... Sí, profe, sí, dígame. Yo, porque al principio escuchaba, había pasado algo en el audio y yo en algún momento hablé sin saber que usted estaba hablando y quería disculparme si interrumpí en algún momento. No, Disculpe. no te hagan ningún problema. Cualquier cosa, si querés hacerme alguna consulta, interrumpime. Entonces continuamos De con lo que acuerdo. era el escenario porteño en esta fase de expansión, que tenía algunas características particulares, ya que fue el lugar en el cual comenzaron fundamentalmente a extenderse las bibliotecas populares en los barrios porteños, ¿verdad? Y que tiene que ver con la conformación social que se iba dando, fundamentalmente por tres factores fundamentales. Por un lado, la consolidación del cauce inmigratorio, la consolidación de las sucesivas oleadas de inmigrantes que habían llegado a nuestro país y que se habían interrumpido con la Primera Guerra Mundial, la expansión urbana de la ciudad de Buenos Aires, que iban creciendo nuevos barrios y se iba corriendo la frontera de la ciudad hacia la periferia, y por otro lado, la constitución de nuevas solidaridades barriales. Esto fundamentalmente vinculado a que los inmigrantes no pretendían formar
asociaciones que estuvieran vinculadas solamente con sus paisanos, con sus compatriotas, sino que pretendían integrarse a la Argentina, pretendían integrarse en la conformación de una nueva identidad nacional. Es por ello que Gutiérrez y Romero ven como una característica saliente que las sociedades que se empiezan a formar en los barrios son lo más típico de la ciudad de entreguerras y son el marco principal de la conformación de una nueva cultura popular. Y surgen por el espíritu asociativo de los vecinos. Pero no solamente son estos los que intervienen en la fundación de las bibliotecas populares, sino que también existe la acción de agentes externos al barrio, como el Estado, fundamentalmente a través de los colegios, de las escuelas. Es por ello que muchas bibliotecas populares estaban adosadas, estaban en el mismo edificio que colegios, que escuelas. La acción de los partidos políticos que vengo mencionando, del Partido Socialista, el fundamental de ellos, también el Partido Radical en época de elecciones, otras asociaciones o otras entidades como la Liga Patriótica, que con una agrupación de derecha que combatía justamente a la izquierda y que también fundaba bibliotecas, y la Iglesia encarnada en el catolicismo, que pretendía de este modo disputar ese tiempo de ocio, que fundamentalmente era ocupado por el sector masculino los días domingos en ir al fútbol, juntarse en los clubes de barrio, ir a las carreras de caballo. Entonces surgen otro tipo de asociaciones que están destinadas a la familia y también a las mujeres que no tenían muchos espacios de sociabilidad, ya que convengamos que el papel, el rol de la mujer en esta sociedad estaba bastante restringido. Ni siquiera existía por estas épocas el voto femenino, mucho menos el divorcio y otro tipo de derechos que con el tiempo fueron conquistando las mujeres. Entre las organizaciones que surge, una de ellas, tal vez una de las más importantes, fueron las bibliotecas populares, que surgen a veces en forma independiente, como por ejemplo la Biblioteca Popular de Barracas, que se ve en la foto y que fue fundada en 1939 por distintos jóvenes que estaban de acuerdo con la causa republicana en España. En principio se juntaron para hacer una colecta para conseguir ropa, para conseguir alimentos y donarlos a sus compatriotas, y luego tuvieron la idea de fundar una biblioteca popular en la cual reinaba la camaradería, el compañerismo, existía una gran apertura. Luego se incorporan sectores del barrio vinculados a los comerciantes y a los profesionales. Esta proliferación de bibliotecas también, debemos decirlo, está vinculada con una acción por parte del Estado en pos de alfabetizar a gran cantidad de personas y que está vinculada, como ya dije anteriormente, con la sanción de la ley 1884 que establece la escuela primaria pública, gratuita y por cursos. Según Gutiérrez y Romero, las bibliotecas populares tuvieron un papel especial que tuvo que ver con un cruce singular entre ciertos aspectos de la cultura erudita y ciertas experiencias sociales vividas por los habitantes de los barrios. El espacio de ocio que ya mencioné surge como consecuencia de la reducción de la jornada laboral. Esto posibilita que grandes sectores de la población se vuelquen a otras actividades y empiecen a surgir organizaciones que ofertan determinados tipos de actividades sociales y culturales, políticas, especialmente el público femenino, que como dije anteriormente tenía restringido el acceso a los espacios de sociabilidad, se vuelca a las actividades generadas en la biblioteca, fundamentalmente aquellas ligadas a los cursos, a la capacitación profesional, los cursos de telar, de corte y confección, y veían en cierto sentido una posibilidad de ascenso social, es decir, una posibilidad de transformarse en artífices de su propio destino. Si bien esto era algo muy ambicioso para aquella época. También eran mayoría entre los lectores las componentes del género femenino. Para muchos de ellas, según Gutiérrez y Romero,
La biblioteca era una ventana al mundo que visibilizaba su situación y le daba la posibilidad de potenciar algunos de sus rasgos. Ahora vamos a tratar sobre una biblioteca ubicada en nuestra ciudad y que es también una biblioteca que se encuentra dentro del régimen de la Ley 419, que recibe la protección de la Comisión Nacional y que fue fundada el 16 de noviembre de 1911 con la denominación por aquella época de Sociedad Recreativa Instructiva Juventud Moderna. En primer lugar, estuvo ubicada su sede en la calle 20 de septiembre, 1966. Luego pasó por distintos edificios, uno de los cuales se encontró en la calle Irigoyen, luego pasó por un edificio en la calle Rivadavia. Por aquella época produjeron una manifestación de apoyo, o mejor dicho, de apoyo a las víctimas y repudiando el accionar represivo ocurrido en la Semana Trágica con motivo de la ocupación del taller Bacena que ya había mencionado anteriormente. También en esta biblioteca que vincula por un lado lo que es el aspecto cultural con el aspecto sindical y con lo que es lo propiamente bibliotecario, fue sede de más de una docena de sindicatos de oficio. Esto fundamentalmente cuando consiguen, luego de un trajinar bastante amplio, como ya mencioné, un edificio propio en la esquina de la calle Diagonal Porredón y Bolívar. Allí toma la denominación de Casa del Pueblo y funciona en forma conjunta con la Biblioteca Juventud Moderna. Como ya dije, era un polo sindical en el cual se nucleaban más de una docena de sindicatos bajo lo que se conocía como la UOL, es decir, la Unión Obrera Local. Existieron ciertas divergencias entre lo que eran las autoridades de la Biblioteca Popular y lo que era el ámbito sindical, porque la Biblioteca Popular pretendía que primaran las actividades vinculadas a esta unidad de información y que no se le diera tanta trascendencia y relevancia a las actividades sindicales. Es por ello que también, como la comisión tenía la posibilidad de denegar el uso de las salas, ejercía cierto poder en cuanto a prestar o no el salón para determinados actos. Debemos tener presente que los socialistas y anarquistas que fundan esta biblioteca mostraron un ejemplar modo de convivencia que no se daba en otros lugares de nuestro país, que bueno, eran sectores políticos que se disputaban el mismo espacio y desplegaron una concepción de la lectura ligada a su militancia y al estereotipo del autodidacta obrero. Como dije, la Casa del Pueblo era un polo de promoción cultural y política y también un ámbito de sociabilidad de los sectores populares, en una Mar del Plata que tenía un notable crecimiento urbano, tal como lo dice Quiroga. En este sentido, en la Biblioteca Popular encontrábamos dos tipos de actores o dos tipos de lectores. Por un lado estaban aquellos que eran militantes, políticos, y estaban vinculados al momento fundacional o no, y que estaban comprometidos con la política de promoción cultural de la institución. No solamente comprometidos con lo que era la labor bibliotecaria, sino también con la labor en cuanto a los cursos, en cuanto a conferencias, los talleres que se brindaban como núcleo cultural. Y luego encontramos un segundo tipo de lectores menos comprometidos con la institución y más permeables al desarrollo de la industria cultural, más permeables a la influencia de las revistas, del cine, de la radio, y que por eso también requerían otro tipo de lectura. Teniendo presente este cambio en los lectores y también teniendo presente el surgimiento en 1935 de la Biblioteca Municipal que competía con la Biblioteca Popular Juventud Moderna, se amplió el criterio de selección bibliográfica, que no reduciéndolo solamente a aquellas obras con compromiso social y ligadas al ideario
socialista y anarquista, sino expandiéndolo a, a otras obras de autores ligados al sector popular. La Biblioteca Juventud Moderna, a lo largo de su historia, fue construyendo una correspondencia, como dijimos en un principio, entre prácticas sindicales, eventos culturales y una particular selección de libros que tenían en sus anaqueles y que de alguna forma configuraban el perfil de sus lectores, que estaban, como ya dije anteriormente, divididos en dos tipos de lectores. Bueno, hasta aquí llega la clase. Probablemente, y como tarea que se incluirá en un trabajo práctico, ustedes van a tener que desarrollar una actividad práctica que está vinculada a la siguiente consigna, que tiene que ver con un trabajo de indagación, de pesquisa, acerca de la historia de una biblioteca popular situada en nuestro país. Ustedes pueden elegir aquella que estimen conveniente y deben describir los aspectos ligados a su origen y evolución. Fundamentalmente, las motivaciones que impulsaron a los fundadores en el momento gestacional, luego la necesidad comunitaria a la cual respondió la creación de la Biblioteca Popular, cómo fue evolucionando con el transcurrir del tiempo, las vinculaciones con otras organizaciones sociales y la relación con el Estado en los distintos periodos históricos. Algo que no mencioné y que creo que es importante destacar es que esta relación con el Estado, a través de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, fue cambiante con el transcurso del tiempo. Existieron periodos de armonía y existieron periodos en los cuales la relación se tensó. Esto fundamentalmente, citan Gutiérrez y Romero, se dio en el inicio del gobierno peronista, que tenía una gran injerencia y que le daba un rol muy preponderante al Estado, por lo cual, según estos dos autores, podría haber ejercido algún tipo de contralor o podría haber tenido algunos intereses contrarios a determinadas bibliotecas fundadas por otros movimientos políticos. Sin embargo, otros autores en investigaciones posteriores logran dar cuenta de que la política seguida a cabo por las autoridades de la comisión no varió en su línea desde 1908 y que inclusive los miembros de la comisión protectora no fueron cambiados en 1945, sino que siguieron en sus cargos, por lo cual hubo una estabilidad y una homogeneidad en las políticas que no perjudicaron estrictamente a determinados grupos políticos. Sí sucedió, como por ejemplo en el caso de la Biblioteca Popular Juventud Moderna de nuestra ciudad, que existieron tensiones con los sectores sindicales ligados a el movimiento socialista y anarquista. En este sentido, la UOL, que estaba situada en la Casa del Pueblo y conjuntamente con la Biblioteca Popular Juventud Moderna, fue intervenida durante el gobierno justicialista y sus sindicatos fueron disueltos. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para armar la clase que acabo de exponer y luego de haber transcurrido esta clase no tengo más que agradecerles por la atención dispensada y queda aquí abajo mi correo por si resultara necesario realizar alguna consulta. Bueno, hasta aquí llegó la clase. Para los que se incorporaron posteriormente, les comento nuevamente que mi nombre es Walter Torres y esta clase la doy como practicante, quien cursa el profesorado en bibliotecología y documentación, y por la generosidad de los profesores, la profesora Valeria Tomaino y el profesor Rodríguez. Probablemente, como ya les dije, vaya a ser incluida en un trabajo práctico la consigna referida a las bibliotecas populares. No sé si tienen alguna pregunta que realizar, estoy a su disposición. Primero,
Primero quería presentarles a mi compañero Hugo Barbero. Mucho gusto. Mucho gusto. Y después, disculpe, estará en el trabajo práctico y el material que presentó estará en el aula virtual, ¿verdad?